Buenos días, hermanos. Siempre es bueno compartir con la iglesia y en especial con la iglesia de Micalvi. Y hoy día vamos a continuar hablando sobre la ley de la libertad. Vamos a seguir en Deuteronomio capítulo 5 y vamos a continuar con el 9º mandamiento que encontramos en este pasaje. Y quiero que me acompañen a leer este pequeño versículo, el versículo 20 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Leo para ustedes, dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora. Porque yo sé que yo no soy digno de predicar tu palabra. Señor, te pido hasta ahora, a todos los que estamos acá, Señor, que nos llenes de esa gracia que está aquí en tu palabra. Amén. Amado Padre, nosotros muchas veces nos alejamos de ti, huimos de ti, amado Padre. Te ruego, Señor, que nos perdone. Señor, a esta hora queremos ver tus mandamientos, queremos ver tu luz, Señor amado, en nuestras vidas. Queremos aplicarlo. Y que estos no sean mandamientos secos, sino que sean el Espíritu Santo, amado Padre, obrando en nosotros. Señor amado, te pido a esta hora que me guíes para poder hablar sobre Jesucristo. A veces es difícil, Señor, cuando se está hablando de la ley, hablar de Jesucristo, pero Señor, te pido que nos podamos centrar en Él. Te pido, Señor, que mis hermanos aquí presentes puedan ver a Jesucristo en la ley de la libertad. Gracias, Señor amado. Limpia mi boca, limpia mi corazón, mis ojos y también limpia los oídos y la mente de mis hermanos aquí presentes para poder oír lo que tú tienes preparado para hoy. Gracias, Señor amado, y que todo sea para tu gloria, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar el análisis de este versículo que dice: no dirás falso testimonio a tu prójimo. Normalmente cuando leemos este versículo en otras versiones podemos leer: no mentirás, no dirás mentiras. No sé si usted ha escuchado alguna vez el término fake news. ¿Lo conoce? Se refiere a estas noticias que son, las palabras significa noticias falsas, noticias que hablan mentiras. Y esto lo popularizó, imagino yo, no estoy seguro, pero Donald Trump. Donald Trump habla mucho de fake news. Y después de un tiempo también nosotros lo hemos escuchado en nuestro país. En nuestro país también se habla de esto de las fake news y especialmente de lo que ha pasado después del 18 de octubre. Muchas noticias aparecen en medios sociales o las mismas medios de comunicación masivos como la televisión y no sabemos si nos dicen la verdad. Muchas veces estos medios dicen ser imparciales, pero cuando los analizamos parecen que están más bien inclinando la balanza hacia algún lado. Y estas fake news
pretenden no solo a veces decir mentiras, sino también manipular la opinión de la gente. Y es por eso que en el último tiempo las encuestas muestran cómo han bajado el nivel de confiabilidad que hay en los canales de noticiosos norteamericanos en los últimos años. Han ido en picada. La gente ya no confía en esos canales noticiosos, porque han visto que tienen un sesgo detrás. Y el sesgo que hay detrás de todo esto simplemente es lo que nosotros podemos llamar como la mentira. Si nosotros analizamos a las acusaciones que se le hacen a estos medios de comunicación, no son abiertas mentiras, no son mentiras obvias, sino que muchas veces son tonos o acentos que dan estos medios noticiosos para explicar esta noticia. Son sutilezas o repeticiones. ¿Qué es lo que más repiten que se transmite por esos canales noticiosos? Y ahí vemos que la mentira en verdad tiene un concepto más amplio que simplemente no decir la verdad. Y hoy hablaremos sobre eso, sobre la mentira, sobre este 9º mandamiento que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Analizaremos las implicancias e iremos un poquito más allá. Nosotros hemos estado acá hablando sobre los 10 mandamientos, sobre la ley de la libertad. Hablamos de no matarás, si se acuerdan. Nosotros después, el pastor estuvo revisando y vimos cómo la ley de la libertad interpretaba este no matarás, cómo Cristo interpreta este no matarás. ¿Recuerdan Mateo 5:22? Dice: pero yo os digo, y aquí está hablando Jesucristo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo va más allá. También cuando nosotros estudiamos el mandamiento de no cometerás adulterio, Cristo dice lo siguiente: pero yo os digo, Cristo ahora está hablando, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En la ley de la libertad vemos este mensaje más amplio, este mensaje que va al origen, al centro. El asesinato no viene porque sí, viene de la ira, viene del enojo, viene de la disputa. Así como el adulterio tampoco viene porque sí, sino que viene del mirar, ¿no es cierto?, a otra mujer, a otro hombre, del codiciar, de los pensamientos engañosos de que están en nuestra mente. Y a través de estos mandamientos, a través de este mensaje que nos entrega Jesucristo, Dios se está oponiendo a la religiosidad de los fariseos. Recordar que los fariseos lo que hacían con la ley, con los 10 mandamientos, era acotarlos, dejarlos chiquititos, tal que fueran fáciles de alcanzar. Dejarlo en la mínima expresión, tal que cuando alguien me preguntara: ¿tú cumples los 10 mandamientos?, el fariseo me respondería: sí, con ganas, ¿no es cierto? Pero hermanos, nosotros no buscamos la salvación por las obras. Nuestra salvación es por la fe en Jesucristo.
Y es por eso, hermanos, que quiero que vayamos viendo la diferencia entre la ley y la ley de la libertad. Vamos a ir profundizando en eso. Porque el ciclo se llama así, ley de la libertad. No fui yo que le puse este nombre. Y si analizamos estos 10 mandamientos en forma general, nos vemos que los primeros, no es sorpresa para ustedes, nosotros los primeros 4 primeros mandamientos hablan ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Y los 6 restantes de qué hablan? De nuestra relación horizontal. Nuestra relación con otros hombres. Es decir, con los portadores de la imagen de Dios. Hermanos, los 10 mandamientos nos hablan sobre Dios. Dios es el que está en los 10 mandamientos. La palabra que más se repite en el idioma original en estos 10 mandamientos, adivinen cuál es. Jehová, en nuestra Reina Valera. Ese es, o el Señor también lo traducen. Esa es la palabra que más se repite. Ese es el centro de estos 10 mandamientos. Es Dios. El centro del decálogo es Dios, no nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. No nosotros. No es para que nos llenemos de reglas vacías. No es para que nos vistamos de una moralidad externa. Porque si no terminaríamos siendo peor que los fariseos. Jesús, cuando hace un resumen de la ley, ustedes, este es un versículo muy conocido. Dice, así dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es toda la ley. Dios y aquellos que portan la imagen de Dios. Y hoy analizaremos este versículo, que no es tan extenso, y veremos cómo la mentira no es solo decir algo que va en contra de una realidad, sino también la mentira, o lo que habla el texto, tiene relación también con prestar oído, con escuchar, con pensar, con prestar atención. Analizaremos también las implicancias judiciales que nos presenta la Biblia sobre este mandamiento, que todo creyente debe tener y debe conocer, y especialmente nosotros que estamos aquí en la iglesia. ¿Qué nos habla de esto? La Biblia. Y veremos que este principio no solamente se aplica a mentiras, sino también puede aplicarse a medias verdades o a verdades abiertamente que no aportan en la iglesia. Así que vamos a partir con este versículo. Versículo 20 de Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice así? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Una traducción literal, palabra a palabra, de este versículo diría: no contestes contra tu prójimo testimonio vano. Es difícil de entender incluso cuando uno hace estas traducciones literales. La primera palabra que aparece en este versículo es no dirás, que nuestra Reina Valera lo traduce a sí mismo. No dirás, o no contestes, o no contestarás. Es decir, se está refiriendo a algo que sale de nuestra boca, así lo entendemos, algo que es la acción, ¿no es cierto?, de mover la lengua y abrir la boca y bajar la pera.
Pero esta palabra también tiene un segundo significado, un segundo concepto, un concepto más amplio. Y es que esta palabra también significa considerar o pensar acerca de. Y eso nos habla un poco a nosotros de cuando ponemos oído a ciertas mentiras. Cuando consideramos ciertas murmullos o murmuraciones que se hablan. Notar que aquí se está hablando el concepto de la palabra, habla del decir, pero aquí sería como un decir interno, como si la conciencia no estuviera diciendo algo, y esa algo que nos está diciendo es una mentira sobre alguien, sobre un hermano, o algo que puede ser dañino. Y es por eso que la Biblia nos enseña a no prestar oídos a quienes andan en murmuraciones, andan entregando rumores. Proverbios 17:4 dice: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Vemos que este mandamiento no solamente tiene relación con el hablar, también tiene relación con recibir. Y eso es algo interesante. Porque muchas veces nosotros podemos no decir mentira, pero le prestamos atención a la mentira. O que alguien está hablando mal de otra persona, y peor aún de un hermano. Y eso también te hace culpable de este mandamiento. Muchas veces nosotros sabemos de personas que comúnmente están hablando mal de otros. Espero que esté fuera de la iglesia esta persona. Y lo que nos habla este mandamiento en forma práctica, o esta segunda acepción, es que nosotros no debemos prestar atención. Entonces cuando una persona se acerque y dice: déjame contarte tal cosa de tal fulanito, déjame decirte algo que pasó aquí y acá, y ustedes tienen antecedentes de que esa persona es una persona que le gusta hablar rumores o medias verdades. Entonces, este mandamiento nos habla de que nosotros no debemos prestar oídos a ese tipo de habladurías. Y una de las recomendaciones podría ser alejarse de esa persona. O como diría Jesucristo, tal vez cortarse el oído, cortarse la oreja. Como está en Mateo 18, donde nosotros leemos en el versículo 8, dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Lo mismo aplicaría en este caso con el oído. Si nosotros estamos prestando oído a las habladurías, estamos cayendo también dentro de este mandamiento. Por eso nosotros tenemos que ser sabios como cristianos. Sabios como cristianos. Voy a continuar. Continuaré con el primer concepto de dar, de hablar, de decir, de declarar. Es decir, voy a continuar de ahora en adelante hablando sobre el ejercicio de la lengua. El versículo 20, como hemos estado estudiando, dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y la palabra que continúa es falso testimonio. Y la ley nos habla y nos explica legalmente qué significa esto de hablar falso testimonio, de decir un falso testimonio. Nos habla de las implicancias legales o las implicancias judiciales que esto tendría. Y el detalle de esto se encuentra en Éxodo
capítulo 23, versículos 1 al 3. Y en estos versículos vamos a distinguir 5 implicancias que tiene judicialmente el hecho de mentir. Leo para ustedes. Versículo 1, capítulo 23, libro de Éxodo, dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Primero podemos distinguir dentro de estos principios bíblicos que encontramos en estos versículos, dice: no admitirás falso rumor. Es decir, que no prestemos nuestra lengua, nuestros miembros, para difundir rumores falsos. No andar por ahí repitiendo cosas que nosotros no sabemos de dónde, si son verdad o no. Hay una historia de un rumor. Un rumor que llegó a una iglesia. Y el rumor afectó al pastor. Pero al tiempo después, la persona que inició este rumor se dio cuenta que todo era una mentira, que todo era falso, que no tenía fundamento. Y fue a su pastor y le pidió perdón por lo que había hecho. Y el pastor le dijo: por supuesto, te perdono. Pero el problema del rumor es que además tenía que ir y pedir perdón a todas las personas que este rumor había alcanzado. Era como alguien quien se ponía arriba de un edificio, tomaba una almohada, esas que son de pluma, y las repartiera así arriba contra el viento. Y ustedes saben qué pasarían con esas plumas. Se esparcirían por toda la ciudad. Y para deshacer el pecado del rumor falso, esa persona tendría que ir a buscar cada una de esas plumas para volver a meterla a la almohada. Ese es el problema del rumor. Cuando nosotros nos llega una información que no sabemos si es verdad, nosotros tenemos el deber de guardar silencio si es que no tenemos certeza de lo que se está hablando es verdad. Vamos a hablar más adelante sobre qué se debe hacer con algo así en la iglesia. Pero es más sabio el que guarda esa información o la usa para el crecimiento del otro, que el que simplemente va a otro y le cuenta un rumor, incluso si es verdadero. Este mandamiento muchas veces se toma con liviandad. El mandamiento de hablar rumores. ¿Cuántas veces usted mismo ha repetido algo sin ir primero con quien está afectando ese rumor? Oye, fíjate que supe que tal hermano hizo tal cosa. ¿No será mejor ir con el hermano primeramente, antes de hablar con otro tercer hermano? Y si ese tercer hermano no tiene ningún liderazgo en la iglesia o algo que lo pueda aportar a esa persona, ¿qué sentido tiene andar esparciendo ese tipo de rumores? Por eso es bueno primero hablar con a quien afecta ese rumor y después, si es que esa persona no quiere escuchar, ir a hablar con los líderes de la iglesia. Y tal vez esa persona no quiere obedecer a los líderes de la iglesia, vendrá todo el proceso de disciplina. Pero si eso no se hace, hermanos, eso es simplemente chismes. Es simplemente chisme.
Algunos dirían, por suerte estas cosas no se ven en la iglesia, ¿no? Pero no es cierto, tristemente tenemos que decir que estas cosas sí se ven en la iglesia. Y de hecho se ven en las iglesias que están en la Escritura. La segunda carta a Corintios nos dice sobre esto. No es necesario que lo busquen. Pablo hablaba sobre esto. En el capítulo 12, versículo 20 dice, leo para usted, dice, pues me temo que cuando llegue, es decir, cuando Pablo llegue a la iglesia, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Es decir, ya estas cosas ocurrían en el siglo I. No es algo nuevo. El segundo punto que encontramos en Éxodo 23 dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. La NBI lo traduce de la siguiente forma y es más fácil de entender. Dice, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Notar que todo esto que estamos hablando está dentro del ámbito judicial, pero aplica a nosotros en el asociarnos con personas que tienen antecedentes de estafa, antecedentes de robo, antecedentes que no hacen bien a un cristiano estar asociado. No hace bien al pueblo de Dios estar asociado con personas así. Porque si nos asociamos con personas que están metidas en el robo, en el hurto, en la mentira o en la estafa, nosotros también seremos arrastrados por sus redes de falsedad. El tercer principio que encontramos dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Es decir, en pocas palabras, esto significa no seguir la opinión de la mayoría. No porque la mayoría dice tal cosa o porque hay una verdad instituida, ¿no es cierto? Que es que la mayoría piensa así, luego es verdad. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que no seguir la opinión de la mayoría. No seguir a la mayoría. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Somos el pueblo de Dios y tenemos que seguir los principios de Dios. No la mayoría. Ahí no está la verdad, necesariamente. Y muchas veces nosotros caemos en este principio. Y pensamos que porque la mayoría sigue tal cosa, tal opinión, entonces eso debe ser verdad. Y repetimos la opinión de la mayoría. Notar que el principio que está detrás de todo esto es el amor a Dios primeramente y a los que tienen la imagen de Dios. Ese es el principio. Si lo que opina la mayoría va en contra de ese principio, nosotros tenemos que apartarnos de él. Si la opinión de la mayoría hace daño a alguien, nosotros no podemos estar con esa opinión. Cuarto principio. Ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. De nuevo, es similar al anterior, dice, a los más se refiere a la mayoría, a los que son multitud. Es decir, que cuando la mayoría opine tal cosa, uno se suma simplemente de nuevo porque es la mayoría. Nosotros no debemos seguir esas acusaciones. Como pueblo de Dios, insisto, tenemos que mirar a los principios de Dios. Y finalmente el quinto principio que rescatamos de Éxodo 23, primeros versículos, dice: ni al pobre distinguirás en su causa.
Es decir, no porque una persona sea pobre, no porque una persona sea humilde, significa que esa persona inmediatamente pasa a ser culpable de lo que se le acusa. La Biblia nos dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Sean pobres, sean ricos, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Eso es lo que está dentro del aspecto legal de este mandamiento. Es decir, lo que tiene que ver con la civilidad, con lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento, con lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Y como empecé hablando, el Evangelio va más allá. El Evangelio no se queda solo con el comportamiento, con la civilidad, con lo exterior. El centro del mandamiento está en el carácter de Dios. El cristiano aborrece la mentira, porque Dios aborrece la mentira. En Proverbios 6 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De estas 7 cosas, 3 tienen relación con este mandamiento. La mentira está contra Dios. De hecho, la Biblia dice que es una abominación, acabamos de leer. Pero nosotros muchas veces nos comportamos de forma liviana, no tomamos el peso a lo que hacemos. Pensamos en mentiras blancas, las mentiras piadosas. Usted me imagino que las conoce. Un niño estaba con su madre y su madre le pregunta, porque los niños son como expertos en este tipo de historias, y la madre le pregunta: ¿qué es la mentira? Para saber qué iba a decir el niño, porque los niños muchas veces salen con unas cosas bastante interesantes. Y el niño le responde: la mentira es una abominación al Señor, pero una ayuda presente en tiempo de necesidad. El problema de este niño así es que muchos cristianos piensan como ese niño. Saben que es una abominación el Señor, pero cuando se ven en alguna situación para escaparse, usan estas mentiras. Y el problema de eso es que terminamos siendo esclavos de esas mentiras. Terminamos siendo esclavos de lo que dijimos. Y después podemos caer en una vergüenza cuando seamos descubiertos. Un vendedor llega a una casa y la madre, por supuesto, no quiere abrirle la puerta. Entonces manda a su hijo y le dice: dile al vendedor que estoy en la tina y que no puedo atender. Entonces el hijo va, era una casa humilde, abre la puerta y le dice: señor vendedor, pese a que no tenemos tina en esta casa, mi mamá me dijo que estaba en la tina y que no podía atenderlo. Finalmente nos encontraremos con la vergüenza cuando se descubra esta verdad. No va a durar mucho. Y algo que también nos enseña la Biblia es que aquellos que practican la mentira, aquellos que están día tras día mintiendo, que se gozan en eso, ellos están contra nuestro Padre. Pero ellos sí tienen un Padre. Ellos sí tienen un Padre.
Y ese padre es Satanás. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquellos que practican la mentira, aquellos que se gozan en la mentira, tienen un padre. Ese padre es Satanás. No darás falso testimonio. Hemos hablado del hablar, del decir, del practicar el ejercicio de la lengua. Uno de los autores bíblicos que habla extensamente sobre la ley de la libertad y sobre la lengua es precisamente Santiago. Y quiero que me acompañen en lo que habla de la lengua. Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 8. Leo para ustedes, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta es la imagen que nos habla Santiago de la lengua. De una lengua no refrenada por el Espíritu Santo. Algo interesante que uno entiende de este pasaje es que aquí está hablando sobre lo que sale de la boca, sobre las ideas, no está hablando propiamente de la lengua. Está hablando sobre los pensamientos que está en el hombre. De hecho, nosotros, si leemos el capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y en el versículo 3:5 dice que la lengua es el miembro pequeño que gobierna a todos los demás miembros. Está hablando de que todas esas pasiones, de lo que habla la lengua, viene de la mente del hombre caído, del hombre sin Dios. Es decir, lo que habla la lengua es el reflejo de lo que tenemos dentro. Si en nuestro interior hay maldad, nuestra lengua va a decir maldades. Si nuestro padre es el diablo, nuestra lengua va a decir mentiras. La lengua es el reflejo de nuestro interior. Pero el verdadero cristiano, el que pertenece al pueblo de Dios, se ha apartado de esto, o está en una lucha con esto.
sus pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios. Y luego, siguiendo la imagen que utiliza Santiago, por el manantial de la boca de los cristianos solamente puede salir agua dulce. Ese es el reflejo de un verdadero cristiano, de un verdadero convertido, de una persona que realmente pertenece al reino de Dios. Hermanos, eso sirve para que nosotros nos podamos mirar a nosotros mismos, para que nosotros podamos escucharnos qué es lo que está saliendo de nuestra lengua. Se cortó la luz. Estamos hablando del versículo 20. Falso testimonio. Algo interesante de la palabra falso, como partía hablando sobre la traducción literal, la palabra falso también significa vano. De hecho, la palabra es vano. Eso significa vano, significa algo que no genera un uso que valga la pena. Ya saben para dónde voy. Quiero recordar de nuevo que la base que tienen estos mandamientos está el amor a Dios y el amor al prójimo. Luego, hablar, dar testimonio de cosas vanas, aunque sean verdad, pero no sirven, que no son de edificación del otro, el cristiano las debe callar, incluso si son verdad. Había un hombre que decía, Señor, usted no tiene que hablar tanto de sus vecinos. ¿Por qué habla tanto y da rumores de su vecino, chismea de sus vecinos? Dice, no, yo no chismeo de mi vecino. Dice, todo lo que hablo de mi vecino es verdad. Él no está mintiendo, él dice, no estoy cayendo en ese mandamiento. Pero hermanos, si es que lo que decimos no es útil para el otro, mejor que callemos. Porque también caerá dentro de este mandamiento. Incluso cuando nosotros decimos la verdad y exageramos ciertos puntos, repetimos la idea de otro y acentuamos tal o cual cosa para dirigir la atención a ciertas ideas que nosotros queremos descartar. Eso también caería dentro de este mandamiento. Santiago continúa en el capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Como les decía, hermanos, esto no significa que nosotros tengamos que quedarnos callados siempre. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos cuando sabemos algo que tal vez es verdad? Tenemos que utilizar nuestras palabras para que sean de edificación para el hermano. ¿Cómo? Como ya hemos comentado, ir con el hermano del que se está hablando, parar ese rumor, hablarle, enfrentarle. Tal vez está hablando de algún pecado, tal vez está hablando de algo que hizo, algo tal vez del pasado. Hablar con ese hermano, tal vez llevarlo al arrepentimiento. Que ese espacio de compartir la palabra sea para crecimiento de la iglesia, para que sea de provecho, no sea algo vano, no sea un testimonio vano, algo que se lleva al viento, algo de palabras que no sirven para nada. Y si ese hermano no quiere escuchar, usted tiene líderes en la iglesia, tiene anciano, tiene pastor.
quienes podrán hablar con el hermano más seriamente, tratar de restaurar al hermano. Esos son los pasos. Y ahora, después de todo lo que he hablado, en forma muy generalizada, usted dirá, porque si en un principio pensaba que el decir falso testimonio se refería solamente a hablar en un juicio, tenía relación con el aspecto legal, o con dar testigos, no sé, con ser testigo con otra persona de algún hecho. Y ahora en verdad se da cuenta de que esto va más allá, de que no solamente tiene relación con dar falsos testimonios frente a un juez, a una corte, sino también tiene relación con el repetir las cosas que dice la mayoría cuando yo no sé si lo que está diciendo la mayoría es verdad. O tal vez cuando yo estoy hablando en forma descuidada de otros. Tal vez cuando yo estoy hablando de forma parcial o estoy cortando las palabras que dijo otro, estoy cayendo en este mandamiento. Cuando exagero lo que dicen otros, esto también cae dentro del chismear, del mentir, del murmurar. De murmurar contra los miembros de la iglesia y peor aún murmurar contra los líderes de la iglesia. O simplemente repetir verdades, aunque sean verdades, pero que no edifican al hermano. Y ahora se preguntarán algunos, y como hemos dicho, como se ha dicho en este púlpito, está la ley, ¿no es cierto? Está el Decálogo, el Antiguo Testamento, y está la ley de la libertad. Una ley superior, una ley más alta. Y muchas veces cuando nosotros leemos estas palabras, ley de la libertad, parece como si fueran palabras contradictorias, ¿no? La ley de la libertad. Porque cuando nosotros el mundo cuando habla de la ley son barrotes, son reglas, son restricciones. Pero Jesucristo nos habla de la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley superior. Y hermanos, esto no es para construir barrotes más gordos que la ley del antiguo pacto. Nuestros no son para construir rejas más altas. No. Alguien podría pensar incluso que tal vez el antiguo pacto era mejor porque era más fácil de cumplir. Ya que pensaba que este noveno mandamiento simplemente hablaba del aspecto judicial y ahora ve que por exagerar algo ya estoy transgrediendo este mandamiento de la libertad y me estoy haciendo culpable. Si es que antes ya se sentían culpables, tal vez ahora, después de analizar en más detalle, vagamente o superficialmente los aspectos que tienen relación a la mentira, ahora tal vez se sienten peor. Pero hermanos, quiero decirle algo. Nadie se justifica por las obras de la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie se justifica por los hechos de la ley. Y así tampoco nadie se justifica por hacer cada una de las cosas que nosotros hemos hablado y hemos expresado durante la mentira, hablando sobre este noveno mandamiento.
Esto, hermanos, tiene el propósito de que nuestro pecado se haga evidente. De que la maldad de nuestro corazón se haga evidente. Cristo, cuando hablaba esto en Mateo, no quería que llenarlos con más cargas en el Sermón del Monte. Jesucristo quería que entendieran cuál es el propósito real de la ley. El propósito de la ley es que nosotros pidamos a Jesucristo. Porque nosotros no podemos. En nosotros no está el poder para cumplir la ley. Y es por eso que necesitamos desesperadamente a Cristo. Amén. Necesitamos desesperadamente a Cristo en nuestro corazón. Si hay alguien aquí hoy día, después de ver todo y analizar el detalle de la mentira, se ha dado cuenta que en su vida aún hay pecado, hay que ir a arrepentimiento. Hay que ir en arrepentimiento y pedir más fe. Hermanos, el cumplimiento de la ley de la libertad no está en mí, no está en ti. Y como lo decía, el centro de la ley de la libertad es Jesucristo. El centro es Jesucristo. El centro es la iglesia, de la iglesia es Jesucristo. El centro del evangelio es Jesucristo. El centro de la predicación es Jesucristo. Él es que nos viste de justicia y crea un nuevo ser en nosotros. Él es el que nos hace vivir la ley de la libertad. Pablo nos habla sobre esto. Nos habla de la transformación, especialmente dentro del ambiente de la unidad de la iglesia. Capítulo 4, versículo 22. Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Y continúa hablando sobre esto de la unidad y de la necesidad de la iglesia, de cómo la mentira afecta la unidad de la iglesia. Y la forma de poder cumplir esa ley de la libertad es vestirnos del nuevo hombre, que es Cristo. Amén. Y eso solamente viene por el poder del Espíritu de Cristo que mora en el cristiano. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos lleva a amar la verdad. Nos da pasión por la verdad que está en la Escritura. Que nos lleva a ser buenos hijos y a imitar a nuestro Padre de la verdad, a nuestro Padre que no hay sombra de luz, quien aborrece la mentira, que es el autor de la verdad, quien es el autor de la salvación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él es la justicia, Jesús. Él es la verdad. Él es quien nos libera, nos redime del peso del pecado, del peso de la mentira. Y es a Él que tenemos que ir en fe y arrepentimiento para que nos lleve a la verdad y nos aleje de los rumores, nos aleje de las mentiras, nos aleje de las medias verdades, nos aleje de las palabras vanas que no edifican. Porque nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en Jesucristo, a vivir en Él. Hay una historia que quiero terminar. Había un predicador que se paró frente a un gran árbol. Un árbol hermoso, que daba sombra, que brillaba con la luz del sol. Y este predicador lo miraba. Y estaba prácticamente enamorado de este árbol. Y en eso vio pasar una ardilla. Y meditó en lo siguiente. Para el predicador, ese árbol era algo hermoso que podía ver, algo que podía disfrutar. Pero para la ardilla, ese árbol era su habitación. Ese árbol era su casa, era su protección, era la fuente de su sustento. Para esa ardilla, ese árbol era todo. Y es así, hermanos, que nosotros estamos siendo invitados a vivir en Jesucristo. Hermanos, yo no quiero que miren a Jesucristo, miren la palabra como quien mira ese árbol maravilloso y queda el domingo perplejo, mirando la belleza de la verdad. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser como esa ardilla que vive en Jesucristo, que todo su sustento depende de Jesucristo, que toda su protección depende de Jesucristo. Y es así, hermano, que nosotros podemos cumplir la ley de la libertad. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos reunirnos en esta casa de oración. Podemos reunirnos, Señor, y levantar gloria a Cristo. Señor, permítenos vivir en ti. Necesitamos de ti desesperadamente, amado Padre. Señor, nosotros no queremos perseguir la justicia por la justicia, el comportamiento por el comportamiento, sino, amado Padre, queremos seguir a Cristo. Amén. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Que nuestra fe vaya creciendo, amado Señor. Señor, te necesitamos para eso. Las fuerzas humanas no son suficientes, amado Padre. Permítenos vivir en ti, amado Señor, para que todo lo que hagamos sea para ti. Porque como dice Pablo, todo lo que es de Él, por Él y para Él. Por eso necesitamos que tú nos des, para que todo sea de ti en nosotros. Para que todo lo que hagamos sea por ti, Señor. Y finalmente sea para ti, amado Padre. Ayúdanos a cerrar ese círculo, amado Señor. Te necesitamos, amado Señor. Y que si nosotros hablamos algo, amado Padre, sea con temor y sea para tu gloria, amado Padre.
Eso te pido, amado Señor, y dejo esta oración en los méritos del que está pronto a venir, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.